vamos a hablar de algunos dichos y vocablos que utilizamos que son de origen cubano. En primer lugar, vamos a ver la palabra, la expresión que nosotros utilizamos que dice, a ese no lo salva ni el médico chino. Es una expresión de origen cubano. En América Latina, en el Caribe fundamentalmente, en la medida que se agotó la mano de obra indígena, se llevó mano de obra africana. Pero en Cuba sucedió una situación, y es que también empezaron a emigrar chinos, sobre todo los famosos llamados chinos culíes. Y los chinos allí en Cuba, muchos se dedicaron al tema de la medicina, pero la medicina que solían utilizar era más bien botánica, era con la medida de una medicina de hierbas prácticamente. También a Cuba llegaron muchas personas de las Islas Canarias, que hago un paréntesis, el tema de Islas Canarias se llama así, no es porque hubieran canarios ahí, sino porque esa isla al principio había muchos perros, y can en latín es perro, y por eso se llamaba Isla Canaria, porque era la isla de los perros en un primer momento. Entonces, ¿qué pasa? Había una persona, un chino, que se llamaba Chin Bombiá. A ese chino era quien le mandaban las personas que generalmente ya estaban desahuciadas, que se entendía no se iban a salvar, y se le enviaban a ese señor. Los canarios tenían un refrán que solían decir, a ese no lo salva ni Dios, pero al darse de cuenta con el caso del chino Chin Bombiá, de que sí se le enviaban personas, solía generalmente curarlos, entonces ahí empezó la expresión, a ese no lo salva ni el médico chino. Entonces de ahí el origen de esto. Otra expresión que utilizamos, que es cubana, es por ejemplo lo de la gatita de María Ramos que tira la piedra y esconde la mano. ¿De dónde viene? María Ramos era una prostituta y resulta que a ella tenía un proxeneta llamado Virgilio. Un día Virgilio aparece muerto en su casa con un golpe en la cabeza y una piedra ensangrentada al lado. ¿Qué pasa? Le empezaron a preguntar a María Ramos, porque cuando se está en una investigación criminal, a la primera persona que se investiga es al pariente más cercano, en este caso la esposa. Le preguntan a María Ramos que qué pasó, entonces ella está diciendo que ella no fue quien hizo eso. Y no tenía coartada y la única evidencia que tenían era la piedra ensangrentada y decía, no, pero es que tuvo que ser usted. La cuestión que en un momento ella dice, pero si ustedes quieren, pregúntenle a mi gata Mimi, que era la que estaba en la casa porque yo no estaba. Y al día siguiente apareció un titular en la prensa que decía, la gatita de María Ramos lanzó la piedra, pero ¿con qué manos? Y a partir de ahí, ese refrán que decimos es como la gatita de María Ramos que tira la piedra y esconde la mano. Ya por último, entonces también la expresión de mejor que Lola antes de las 3. Lola también era una prostituta, fue el caso quizás del primer feminicidio que se da en Cuba. Un buen día su pareja la asesinó exactamente a las 3 de la tarde. En una ocasión, el presidente Grau San Martín estaba pronunciando un discurso y mira el reloj y dice, wow, son las 3, la hora en que mataron a Lola. Y entonces, de hecho, hubo una canción que se hizo, eran las 3 de la tarde cuando mataron a Lola. Y también la gente creó, a partir de ahí, porque se popularizó de tal manera, la gente creó hasta un juego infantil, se murió Lola, que Lola, lo lamento, que mento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí donde viene el refrán o el dicho de por qué se murió mejor que Lola antes de las 3, porque a las 3 fue que la mataron. Ya luego le voy a explicar porque también lo de llamarle botellas a las personas que trabajan en el Estado o que cobran en el Estado sin trabajar, también es de origen cubano. Llamarle guaguas a los autobuses del transporte público también es de origen cubano, pero eso lo vamos a comentar en la próxima semana. Mientras tanto, pues, nosotros hemos llegado al final de este programa. Buenas noches, muchas gracias por el favor de su atención. Nos reencontramos la próxima semana aquí en CITV, que está en ti. Buenas noches.